qué alegría saludarnos de nuevo este día, esta noche, a la hora que sea que veas este tiempo. Vamos a unirnos y vamos a cantar a nuestro Dios, darle a Él toda la gloria. Él es bueno, Él ha sido fiel y hoy nosotros nos rendimos ante Él. Canta conmigo. Al ver los cielos, la obra de tus dedos, digo, ¿quién es el hombre para que pienses en ellos? Pero cada mañana compruebas que eres bueno, que tu amor por la creación nunca terminará. Vamos juntos. Tu nombre, tu nombre, tu nombre llena toda la tierra y cielo por siempre y siempre llena la eternidad. Ver tu gracia, al ver tu gracia, el cielo en la tierra, todo lo que perdido estaba encuentra su lugar. Jesús, eres motivo de toda mi alabanza, y yo eternamente y con pasión te cantaré. Tu nombre, tu nombre, tu nombre llena toda la tierra y cielo por siempre y siempre llena la eternidad. Tu nombre, tu nombre, tu nombre llena toda la tierra y cielo por siempre y siempre llena la eternidad. Jesús, Jesús, vamos, cantemos a su nombre. Es Él, Jesús, Jesús, oh, el que fue, el que es, el que siempre será. A Jesús, nuestro Dios, la creación cantará. El que fue, el que es, el que siempre será. A Jesús, nuestro Dios, la creación cantará. Tu nombre llena toda la tierra y cielo por siempre y siempre llena la eternidad. Tu nombre, tu nombre, tu nombre llena toda la tierra y cielo por siempre y siempre llena la eternidad. Amén. Te cantamos, Señor, llenas todo, te exaltamos hoy. Mil generaciones se postran a adorarle, le cantan al Cordero que venció. Los que no
nos precedieron, y los que en Él creerán, le cantarán a aquel que ya venció. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre sobre todo es. Cantan ángeles, santo, cantan la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Si te ha perdonado y tienes salvación, cántale al Cordero que venció. Si te han libertado, su nombre ha puesto en ti, cántale al Cordero que venció. Cantaremos siempre, amén. Cantan ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Tu iglesia cantará, santo, Rey de reyes es, santo, y siempre serás, santo, santo por siempre. Vamos juntos, su nombre. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre. Dominios, dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre sobre todo es. Tu nombre es más alto, tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Dominios, dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre sobre todo es. Cantan ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Tu iglesia cantará, santo, Rey de reyes es, santo, y siempre serás, santo, santo por siempre, Señor, y siempre serás, santo, santo por siempre.
Muchas gracias, Dios. Gracias por tu presencia en esta noche. Gracias porque es tan real, Dios. Gracias. Gracias por tu santidad que nos envuelve como tus hijos, como tu iglesia. Muchas gracias. Gracias por tu presencia en cada persona que se ha conectado, en cada familia también. Dios mío, la santidad de Dios, el aroma de tu presencia se haga real en cada vida, en cada familia y aquí en medio de tu pueblo, Señor. Dios mío, donde quiera que se encuentre, también quienes estamos aquí en tu casa, podemos, Señor, cantar, adorar y exaltar tu poderoso y glorioso nombre, también en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios. Dele un aplauso al Señor allí donde está. Oh, gracias Dios, gracias. Qué linda la presencia de Dios en medio de nosotros sus hijos, en nosotros sus hijos también. Ahí en nuestro corazón podemos sentir tan real la presencia de nuestro Dios. Qué lindo podernos congregar aún a través de este medio. Quisiéramos todos los jueves estar en el templo, pero bueno, se nos dificulta por muchas cosas, pero gracias a Dios porque a través de estos medios nos podemos sentir también muy cerca como pueblo del Señor. Vamos allá al libro de los Hechos, el libro que nos registra los inicios de la iglesia. También es un libro tan inspirador de la palabra. Creo que la iglesia de todos los siglos nos tenemos que remitir siempre a la iglesia de los Hechos, porque ese es el modelo de iglesia que el Señor quiere siempre tener. Y leemos la palabra de Dios, Hechos capítulo 16, versos 11 al 15. Se los voy a leer en la versión Reina Valera. Dice: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Amén. Dígalo conmigo: en los peores tiempos se dan los mayores milagros. En los peores tiempos se dan los mayores milagros. Hoy quiero enfocarme en el pasaje del capítulo 16 que acabamos de leer, no solo en estos versos, sino en los versos 11 al 40. No los leemos todos porque ahí se nos va casi todo el tiempo de la palabra. Hemos leído versos 11 al 15, pero en estos minutos quiero hablarles de lo que sucedió allí en Hechos capítulo 16, repito, versos 11 al 40. Ahora, los versos 11 al 40 nos llevan en una sucesión de hechos, de circunstancias difíciles, de pruebas tenaces, pero también de obras extraordinarias y hechos sobrenaturales de parte de nuestro Dios. Ahora, lo que nos registran estos versículos podría yo descifrarlo como el reflejo de la vida de un cristiano en la tierra. ¿Cómo podemos pasar repentinamente de un estado a otro? De la bendición a la prueba, del éxito al aparente fracaso. En Dios les he enseñado que no hay fracasos definitivos, hay fracasos con propósitos. Pero este capítulo se parece mucho, los versos 11 al 40, mucho a lo que vive el cristiano y ha vivido el cristiano a través de los siglos en cuanto a su vida. Un tiempo de subidas, de bajadas, ¿verdad? Tiempos de mucha victoria, tiempos también de realidades muy difíciles, de momentos de mucha euforia, de momentos también de tristeza, porque el hecho de que seamos cristianos, eso no nos exime también de en algún momento entristecernos, vivir momentos de aflicción. Pero vamos a adentrarnos a la palabra.
vamos a adentrarnos a lo que la palabra del Señor nos insta. Ahora, cuando hablo de estos sucesos que acaecen en la vida de un cristiano, que suelen venir, lo vemos no solamente del libro de los Hechos hacia acá, lo vemos de los Hechos hacia atrás. Cuando hablamos de los evangelios, cuando hablamos del Antiguo Testamento. Y creo que cuando miramos la vida del cristiano aquí en la tierra, tenemos que llegar a la conclusión, y del pueblo de Israel en sus tiempos, de que no podemos permitir que el dolor de la prueba nos nuble la capacidad de ver el despliegue del poder de Dios en otras áreas. No lo podemos permitir. Y lo que vamos a ver en Hechos 16, versos 11 al 40, fue lo que vivió Josafat en Segunda de Crónicas capítulo 20, fue lo que vivió el pueblo de Israel en el desierto. Y muchos otros casos que nos registra el Antiguo Testamento. Ahora sí, enfoquémonos en Hechos capítulo 16, versos 11 al 40. Hay dos personajes allí, Pablo y Silas, personajes principales. Nos habla la Biblia de un lugar, Filipos, verso 14. Y se debe su nombre, Filipo de Macedonia, al padre de Alejandro Magno. Sirvió también Filipo como punto de partida, mirando un poco la historia de la campaña militar de Alejandro Magno, cuando comenzó su campaña militar para conquistar el mundo. Pero lo importante también es que Filipo llega a ser para el apóstol Pablo su primera y más amada iglesia del continente europeo. Dice la palabra en el verso 12 que ellos se establecieron allí algunos días en Filipos, y la misión de ellos era la predicación del evangelio. Vemos un primer hecho sobresaliente, y es el milagro de la conversión de una mujer. Y no es solamente el milagro de la conversión de una mujer, es la penetración de lo que Dios había hablado del evangelio en Europa, y cómo Dios usa a una mujer para iniciar todo lo que en Europa él iba a hacer. Esto echa abajo, y muchos otros textos bíblicos, lo que a veces se suele hablar sobre la Biblia, que la Biblia solo habla de hombres, que la Biblia o Dios es un Dios muy machista. No, yo creo que Dios también le dio muchísima relevancia a las mujeres en la palabra. Solo 4 aspectos donde las mujeres fueron trascendentales. Marcos 8, las mujeres sirven a Jesús. La resurrección, allí en San Juan capítulo 20, son mujeres. En Mateo capítulo 28, son las mujeres las que también están allí junto al sepulcro. A ellas también se les da la noticia de la resurrección de Jesús. Hechos 1:14, hablando de la iglesia, de los discípulos, dice: y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, y con las mujeres y con María, la madre de Jesús. Y este otro hecho del que les acabo de hablar, la conversión de una mujer, a través de la cual el evangelio comenzó a permear Europa. Entonces, Dios siempre ha tenido muy en cuenta a la mujer, y no fue cualquier tipo de mujer, no, fue una mujer, dice la Biblia, que era una vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. Dice que ella adoraba a Dios. Allá en el verso 14, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Me encanta esa expresión. Siempre que he leído de Lidia, creo que en algunas ocasiones les he hablado de ella, y me encanta esa expresión, y es lo que he orado por aquellos que no conocen de Jesús, especialmente por los familiares. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Necesitamos orar y creer así, que Dios use y abra la puerta del corazón de todos aquellos que lo necesitan, para que su palabra penetre en sus vidas. Otro detalle de Lidia que me parece interesante, era de la ciudad de Tiatira. Y Tiatira era una ciudad de la provincia de Asia, conocida por telas de púrpura. Y se habla mucho acerca de ello, de tinte morado muy costoso. Ese tinte era extraído de ciertos moluscos. O sea, era mercancía de mucho lujo la que vendía Lidia. Y se habla de Lidia como una mujer, y podemos deducir que era una mujer de muy buena posición económica. Ahora, adoraba a Dios Lidia. Y esa expresión sugiere que aunque Lidia no era judía, participaba en el culto judío.
Ellos vienen de una bendición impresionante. Se cumple lo que Jesús había hablado, que el evangelio empezaría allí en Jerusalén. Hechos 1:8. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ellos estaban viendo con sus propios ojos cómo Dios estaba también llegando a través de ellos y de la conversión de esta mujer al continente europeo. Ahora, la iglesia primitiva era una iglesia de oración permanente, no oración casual. Porque a veces el cristianismo, para los cristianos se nos puede volver la oración en esto, un asunto meramente casual y no un hábito permanente. La iglesia primitiva siempre tuvo la oración como un hábito permanente. En segundo lugar, ya hablamos de Lidia, el milagro de la conversión de una mujer a través de la cual Dios permitió que el evangelio llegara donde Él lo había profetizado, Jesús lo había prometido. En segundo lugar, vamos a mirar este aspecto muy importante. Dice la palabra de Dios ahí en Hechos 16, versos 16 al 18 y versos 20 al 22. Aconteció que mientras íbamos a la oración, la iglesia primitiva era una iglesia, les acabo de decir, de oración, una iglesia de oración permanente. Y es que la oración prepara a débiles hombres para enfrentar gigantes espirituales y verlos derrotados por el poder del nombre de su capitán, Cristo el Señor. Después de la oración, vienen de una respuesta espectacular, de un tiempo maravilloso. Ellos van a la oración, pero después de salir de la oración, les sale al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Dice la palabra de Dios allá en Mateo 16, estamos leyendo versos 16 al 18. Dice, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Era una adivina. Después de la oración, a veces también tenemos que enfrentar muchos gigantes. ¿Le ha pasado que usted puede salir de un tiempo con Dios espectacular, de un tiempo del templo maravilloso y se le vienen a enfrentar gigantes, llegan noticias inesperadas, situaciones que tal vez usted en el momento, pero ¿cómo sucedió todo esto? ¿Cómo es que todo esto de un momento a otro sucede? Y así les sucedió a ellos, venían bien contentos. El hecho de que estemos orando, de que estemos buscando de Dios no nos va a eximir a afrontar dificultades, pruebas y confrontaciones con el mismo enemigo como ellos la iban a tener. Es que nuestra creencia en Dios va a ser confrontada, va a ser puesta a prueba, va a ser puesta a prueba. ¿Saben qué me impacta mucho de esta mujer? Es que ella iba dando voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Cualquiera podría decir, se convirtieron los demonios a Jesús. Cualquiera podría decir eso. Ella estaba diciendo algo que no fuera verdad. No, en su adivinación estaba diciendo algo que era verdad. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, Pablo y Silas, quienes os anuncian el camino de salvación. Pero qué interesante, porque la iglesia primitiva, como debe ser la iglesia de hoy, tenían siempre el don de discernimiento muy activado. Y Pablo puede discernir que lo que ellas estaban haciendo no era propaganda a Jesús, por decirlo así, impulsando a la gente a venir a Jesús, sino que ella tenía otras intenciones. Y por eso el apóstol Pablo va de frente contra ella, más que contra ella, contra quien la dominaba, que es Satanás. Es que jamás Satanás va a hablar el 100% verdad, por el contrario. Satanás siempre va a disfrazar la mentira con pequeñas capas de verdad. Nunca olvide eso. Satanás disfraza la mentira con pequeñas capas de verdad. Satanás introduce el veneno mortal de la mentira con pequeñas dosis de verdad. Lo que decía el Espíritu era tremendo. Era cierto que ellos eran siervos del Dios Altísimo, que estaban predicando el camino de la salvación, pero el apóstol Pablo la confronta al espíritu que estaba sobre ella. Me encanta lo que dice la palabra en Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Tremendo. A veces hasta los demonios pueden creer y temblar ante Dios
mucho más que otras personas. Creen y tiemblan. Lo que no hacen los demonios es obedecer, ¿verdad? A la palabra de Dios en cuanto a seguir a Jesús. Eso no lo hacen ellos. A lo único que van a obedecer los demonios es a la orden de salir de un cuerpo que lo tiene poseído. Y el apóstol Pablo lo confronta y manda a ese demonio, a ese espíritu que salga de la vida de esa mujer. Y Dios la libera de una manera extraordinaria. Vemos esa liberación de esta mujer. Dios obra en esta travesía que ellos estaban haciendo. Viene esta mujer Lidia, que Dios entra a su corazón, pero también se presentan después de la oración con este caso y Dios les da la victoria. Ahora, en vez de estar agradecidas las autoridades de aquel lugar porque el apóstol Pablo y Silas habían liberado a esta mujer por el poder del nombre de Jesús, no, se metieron en un problema severo. Uno dice, no, eso hubiera hecho como sucedió con muchas liberaciones que hizo Jesús y que sucedió con la iglesia primitiva cuando sucedían milagros, que la gente se agolpaba, venían y se convertían. No, lo que sucedió fue que se vinieron todos contra ellos. Se vino una cantidad de gente contra ellos. En vez de estar felices por la liberación de esta mujer, agradecidos, la emprendieron contra Pablo y Silas. Y es que una respuesta costosa a la oración es la que nos involucra en el proceso. Ellos oraban y predicaban para que la gente se convirtiera. Y era menester que ellos pasaran por todo esto para ver esas respuestas. Se podían haber preguntado en algún momento, ¿era necesario pasar por todo esto para nosotros ver estas respuestas? Y es que empezó una persecución tremenda contra ellos. Versos 20 al 21. Los difamaron. Verso 22 los desnudaron. Verso 23 los azotaron mucho. Y verso 20 al 21 los difamaron. Verso 22 los desnudaron. Verso 23 los azotaron mucho. Y verso 23 los encarcelaron. ¿Por qué? Por hacer algo bueno. Por liberar a esta mujer. Por hacer la voluntad de Dios. Por cumplir la misión de Jesús. ¿Le ha pasado a usted que por hacer lo bueno sufre? En muchos casos, por hacer la voluntad de Dios, también se sufre. Por andar y caminar en la voluntad de Dios, también se sufre. Hace poco les hablé de tormentas con propósito. Cuando Dios le da la orden a los discípulos de pasar al otro lado y lo esperen allá mientras Él despedía a la multitud, y se levanta una tormenta cuando ellos están en la barca, allí en el mar. El hecho de que estemos también caminando en la voluntad de Dios, eso no nos va a eximir a nosotros de vivir dificultades. Es más, el verso 24 dice que les doblaron la seguridad. Y yo me preguntaba cuando preparaba esta palabra, ¿para qué daba esta situación en cuanto a Pablo y a Silas? Podría haber dado para que ellos entraran a llorar, a lamentarse, a quejarse, a blasfemar, a cuestionar, hasta para renunciar, para desistir, porque estaban en la voluntad de Dios, en obediencia a la palabra, cumpliendo el mandato. Y estaban atravesando esta dificultad tan tremenda. La actitud de ellos fue diferente. Y es en esos momentos donde se sabe cómo es nuestra fe. Yo soy de los que creo que la fe se pule en medio de la crisis. Pero también la fe y el carácter se revelan en la crisis. Y lo que vemos en estos hombres es espectacular. En medio de esta crisis que estaban viviendo, en medio de esta situación, afortunadamente estaban dos. Por algo Jesús los envió de dos en dos, porque si el uno cae, el otro lo levanta, dice la palabra, ¿cierto? Que también en el Antiguo Testamento habla de la importancia de los dos, ¿cierto? Y yo creo que en este caso también, porque la Biblia no nos registra muchos detalles, pero en algún momento alguno de los dos podía haber dicho, hombre, Pablo, tal vez Silas a Pablo, mira, hombre, Pablo, ¿por qué estamos atravesando esto si estamos haciendo la voluntad de Dios? O Pablo a Silas, puede haber sucedido eso, estamos especulando, pero puede haber sucedido. Pero el que estaba más lleno de fe, a ese que estaba débil, seguramente le decían, no, estamos en la voluntad de Dios, miremos también las respuestas. Porque es que a veces en medio de la situación difícil que estamos atravesando,
Dios también está haciendo muchos milagros, pero como estamos centrados en el dolor, entonces el dolor nos nubla la capacidad de ver a Dios obrando también en otros aspectos. Nos nubla la capacidad de ver que en medio del dolor están llegando respuestas maravillosas. Yo imagino a Pablo de decirlas pensando, no valió la pena. Mire lo que sucedió con Lidia, mire lo que sucedió con esta mujer, estaba poseída y mire lo que sucedió. No se enfocaron en el dolor, no se enfocaron. Pusieron en práctica Hebreos 10:35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. La fe, la confianza sostienen, dan equilibrio, dan equilibrio. Ellos no permitieron que en ese momento de prueba, porque estaban siendo azotados, estaban desnudos, dice. Fue tremendo la situación tremenda la situación que estaban atravesando ellos. Recuerden que en los peores tiempos se dan los mayores milagros. Ya vemos dos milagros. El primero, la conversión de Lidia. El segundo milagro, el que esta mujer fuera libre. En tercer lugar, vemos un milagro de fortaleza en estos dos hombres. Es un milagro de fortaleza. Y situaciones que en determinado momento pensábamos que si nos llegaran no seríamos capaces de resistirlas, pero llegaron, y podemos hoy decir que Dios se ha sobrado ayudándonos en medio de todo. Pablo y Silas, yo creo que ellos no se imaginaban que iba a llegar esta situación, no se imaginaban, pero la estaban enfrentando, porque en los peores milagros, en los peores momentos se dan los mayores milagros. Amén. Yo me imagino a ellos pensando en Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y estaba siendo cumplido al pie de la letra ese texto. Yo me los imagino a ellos recordando ese texto. Uy, sí, lo estamos viviendo en carne propia, lo estamos cumpliendo. Primera de Pedro 4:6, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y esto era exactamente lo que estaban haciendo Pablo y Silas. Verso 25, pero a medianoche, orando, en su presencia ver nuestros problemas. A mí me encanta ver mis problemas con la perspectiva de la oración, porque cuando en medio de los problemas nos distanciamos de la oración, el camino se vuelve más tortuoso. Es la oración la que nos da claridad en medio de los problemas. Es a través de la oración donde podemos comprender, sino en toda su magnitud, un poco del propósito de lo que estamos viviendo y de lo que Dios nos quiere enseñar. Pero a medianoche, orando. Hace 15 días mi esposa nos habló un tema que tocó mucho mi vida y fue acerca del rostro de Jesús, ¿verdad? De cómo Él se postró rostro en tierra allá en esa noche oscura que vivió nuestro maestro previo a la cruz. Fue una noche tenaz, pero también de cómo ella hablaba de cómo con Moisés sucedió, cuando Moisés se acercaba a Dios, cómo su rostro resplandecía al punto de que él bajaba y el pueblo no podía resistir, porque era como, yo me imagino que era como era el rostro del Señor mismo o el rostro de un ángel. Y es que la oración lo transforma todo. La oración es el puente entre el pánico y la paz. Yo me imagino que cuando Pablo y Silas estaban así como hoy su fe estaba siendo probada, iban como a entrar en esos momentos de crisis de fe, ellos se aferraban a la oración. Oremos juntos, Pablo, Silas, oremos juntos en este momento. La oración aleja la aflicción. Santiago 5:12, ¿está alguno afligido? Haga oración. Es el mejor antídoto, ese es el remedio. Pero a veces estamos afligidos y empezamos a hacer otras cosas, ¿verdad? Muchos comienzan tal vez a ver películas o a ver novelas, en el caso de mujeres, aunque hay hombres también que les gustan las novelas, ¿cierto? O algo así. Pero ¿qué hacemos en los momentos de dificultad, en los momentos de aflicción? Empezar a escuchar música triste, música que no nos ministra para nada al espíritu, sino solamente al dolor, a la angustia, a la necesidad. Pablo y Silas, dice la palabra, cantaban ¿qué? Himnos a Dios. Me encanta. ¿A quién le cantaban? Cantaban himnos a Dios. No cantaban himnos al alma, no cantaban himnos a la tristeza,
No cantaban himnos al problema, a la amargura. Levantaron los atributos de Dios seguramente. Me imagino, no se nos descifra ahí en la palabra cuál era la canción, ¿verdad? Como lo hacemos ahora, que de un salmo podemos extraer una canción, pero yo creo que esa adoración era totalmente cristocéntrica. Era teocéntrica, no egocéntrica, porque a veces en medio de las dificultades lo que cantamos muchas veces como a lastimarnos a nosotros mismos o autolastimarnos, ay, lo que me está sucediendo, lo que me está pasando, y a veces escogemos canciones que ministran más al alma que al espíritu, pero en esos momentos de crisis, de dificultad, es donde tenemos que buscar canciones que vengan y ministren a nuestro espíritu, a nuestra alma, aún nos hagan saltar, gritar en medio de la dificultad. Por eso la Biblia habla del sacrificio de alabanza, creo que es allá en Hebreos capítulo 13, ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza. Y eso era lo que estaban haciendo estos hombres. En medio del dolor, oremos, cantemos. ¿Qué hacemos en medio del dolor? En medio de la necesidad, en medio de los problemados que podamos estar. Hay que orar, hay que cantar. Sí. La oración y el canto tienen un poder espectacular, maravilloso. Tal vez estaban cantando el gran yo soy, poderoso Dios, mi Dios es refugio. Bueno, muchos de los que cantamos acá en la iglesia también, pero en su tiempo o de los mismos salmos, como les decía ahora. Mientras más amargas las experiencias del desierto, mucho más infinitamente dulces las aguas del oasis. Y yo creo que algo que tenemos que comprender siempre es que Dios está con nosotros en nuestro desierto más árido. Porque a veces como que por nuestra forma de orar pareciera que hemos confiado en un Dios muy pequeño en medio de la crisis, de la dificultad. Ay, Dios mío, ¿dónde estás? Ay, Señor, ¿por qué no me escuchas? Ay, Dios, ¿por qué tanta tribulación? ¿Por qué tanta angustia? Yo creo que ellos tampoco profundizaron en el problema. Yo a ustedes les hago mucho énfasis en eso y me lo hago a mí también. Porque a veces profundizamos demasiado en el problema y no profetizamos sobre el problema. Dice la palabra que los presos ¿qué? Los oían. O sea, ellos no cantaban entre los dientes. Los presos los oían. O sea, que en medio de su angustia, de su dolor, de lo que estaban atravesando, ellos sacaban fuerzas de debilidad para cantar. Fuerzas de debilidad. Hay una oración muy linda que se las quiero compartir ya terminando esta palabra. No sé de quién será esa oración, la encontré en un libro o en unos escritos que hice hace algún tiempo, y es: Señor, que mientras más difícil se haga mi camino, multipliques más mis fuerzas, y que mientras más fuertes se hagan mis pruebas, más grandes sean mis victorias. Más grandes sean mis victorias. La conversión de una mujer, de Lidia. Amén. A través de ella Dios permitió que el evangelio penetrara en Europa. La liberación de una endemoniada. La fortaleza que experimentaron estos hombres, porque ese fue un gran milagro. Creo que los milagros no son solamente cuando vemos los cojos saltar, que las personas sean sanas de alguna enfermedad. Esos son los milagros maravillosos, también son milagros. Pero los milagros de fortaleza, los milagros de valor, los milagros de vivir en medio de la prueba momentos de gozo o experimentar un gozo permanente, esos son milagros maravillosos. Qué increíble. Y después de todo lo que ellos vivieron, había otro milagro que Dios tenía preparado. Si usted está viendo una prueba bien tremenda, bien fuerte, prepárese, hay un milagro que Dios tiene para este tiempo, amén. Hay un milagro que Dios tiene para este tiempo. Y vino un milagro de salvación que la gran mayoría lo conocemos. Si usted no lo conoce, se lo relato así en estos 3 minuticos que me quedan. Dice Hechos 16:26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hechos 16:26, 27 al 29. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagan ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Hechos 16, 27 al 29. Recuerde que en los peores tiempos se dan los mayores
Milagros, imaginémonos ese terremoto. Aquí en el eje cafetero sí que sabemos de temblores, de terremotos. Ahora, cuando la Biblia habla de terremotos, porque era fuerte. Recordemos que hace algún tiempo en México hubo uno de 8.2, réplicas de 7.2. Aquí en Pereira creo que ese fue de 6 punto y pico. Creo que fue acercándose a los 7, por allá el del año 99. Ahora, el por qué y para qué lo produjo Dios el terremoto. Es que en Dios todo tiene sentido, todo tiene significado, hasta el terremoto. ¿Por qué? Eso en primer lugar yo puedo concluir que era una señal divina para Pablo y Silas de que siguieran en su tarea, que Dios estaba con ellos, que no desistieran de seguir el llamado de Dios, de estar cerca de Jesús. Pero había otro también maravilloso, para que el carcelero y su familia recibieran el milagro de la salvación. Si no sucede ese terremoto, este carcelero y su familia no llegan a los pies de Jesús. Dios usó a Pablo, el verso 27, este hombre se iba a matar y Dios lo usa para evitar un suicidio. Impresionante. ¿Cuántas personas en medio de estos terremotos espirituales, familiares, sentimentales, laborales, de relaciones, no ven más solución ni salida que quitarse la vida? Y Dios nos quiere usar en medio de esos terremotos que vive tanta gente para que podamos llegarles con el evangelio de Jesús. Para que podamos llegarles con el evangelio de Jesús. Y Él va a tener que producir muchos terremotos para llamar de muchas maneras a mucha gente si por las buenas no se convierten, aún a muchos de nuestros familiares. Y Dios, con el fin de salvarlos, de liberarlos, Dios lo puede hacer. Y lo va a hacer porque los ama. Amén. Y porque nos ama también a nosotros, que queremos ir con toda nuestra familia al cielo. Amén. De manera que tenemos 3 milagros impresionantes, ¿verdad? Tenemos 2 momentos de prueba también tremendos, o un momento de prueba terrible que vivieron los discípulos, pero todo ello produjo un fruto maravilloso para salvación, para liberación de un continente también, a través de Lidia, de una familia, a través del carcelero. Dios todo lo tiene bajo control. De estos 3 hechos, ¿cuál o cuáles se aplican hoy a tu vida? En cualquier momento las situaciones pueden cambiar. Lo importante es que si esa situación viene en situaciones inesperadas, lo que venga, nuestra fe en Jesús y por su palabra estén arraigadas en nuestras vidas. Venga lo que venga, en su nombre lo puedo soportar y debo prepararme para el milagro después de esa situación. Nuestra confianza en Dios jamás será defraudada. ¿Qué estás atravesando hoy? Tal vez no entiendes ni por qué lo estás atravesando. Yo me imagino a Pablo y a Silas después de salir de estas pruebas. Mire Pablo, mire Silas. Uy, cómo el Señor nos usó a pesar de todo lo que vivimos, de todo lo que sufrimos. Pero mire, hemos visto como Jesús, también hablamos de Jesús allá, lo que predicamos de Isaías 53:11, verá el fruto de la aflicción de su alma. Nosotros también veremos el fruto como cristianos del sufrimiento. Porque después del sufrimiento, de las pruebas, de las dificultades, vienen milagros maravillosos que Dios tiene preparados para sus hijos. Señor, muchas gracias por esta palabra. Gracias porque siempre nos hablas el antes y el después de la prueba. Gracias porque el después de la prueba, oh Dios amado, por lo general es dulce, el antes es amargo, pero gracias porque tanto lo amargo como lo dulce en tus manos adquieren valor, adquieren sentido. Hoy oro por las personas que están atravesando momentos de enfermedad, de crisis personal, emocional, familiar, Señor, Dios mío, si alguno de ellos está atravesando también, oh Dios mío, algún desierto, alguna prueba terrible, gracias Dios. Hoy como Pablo y Silas oramos, adoramos y creemos, Señor, que la oración y la adoración también mueven la mano de Dios a favor de sus hijos. Gracias Padre bueno, gracias por cada persona que se ha conectado. Ministrales de tu espíritu, de tu presencia en esta noche, Dios mío. Gracias por tu palabra, oh Dios amado, que esta palabra cada día cobre vida en nuestro ser. Gracias Padre por oírnos, en el nombre de Jesús.
Amén y amén. Quiero invitar así rápidamente, si hay personas que por primera vez se han conectado a este tiempo, alguien le compartió el link, algún amigo, algún familiar, yo quiero invitarle para que en esta noche pueda recibir en su corazón al Jesús del que predicaban Pablo y Silas. Y ese mismo Jesús, sin importar la situación que estés atravesando, al igual que a ellos, te puede dar la fuerza y el valor para afrontar lo que sea. Solo basta hacer una oración con plena certidumbre de fe, y es abrirle el corazón a Jesús como lo hizo Lidia. Ella abrió también su corazón, y al ver Dios la disposición, lo abrió mucho más para que ella pudiera aceptarle y pudiera vivir una vida completamente nueva. ¿Puede repetir conmigo esta oración? Sencilla pero muy significativa. Señor Jesucristo, yo te necesito, te abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador personal. Perdona, Señor, todos mis pecados y desde hoy toma el control de mi vida. Haz de mí, Jesús, la persona que tú quieres que yo sea. Gracias por haber enviado, Padre, a tu Hijo a esta tierra a morir por mí. Lo acepto con todo mi corazón y ayúdame a vivir para Él. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si has hecho esa oración, Jesús ha entrado a tu corazón y Él anhela gobernar tu vida desde hoy y para siempre. Levanto tu poder, que nada lo detiene. Levanto tu favor, por siempre permanece. Al levantar mi voz, los muros de la cárcel caerán, murallas caerán. Puedo ver cadenas rotas, la opresión termina, ya no soy esclavo más. Tu espíritu se mueve en mí, el Hijo me hace libre. Tengo libertad, veré cadenas rotas, la opresión termina, ya no soy esclavo más. Tu espíritu se mueve en mí, el Hijo me hace libre. Tengo libertad. Levanto tu poder, que nada lo detiene. Levanto tu favor, por siempre permanece. Al levantar mi voz, los muros de la cárcel caerán, murallas caerán. Puedo ver cadenas rotas, la opresión termina, ya no soy esclavo más. Tu espíritu se mueve en mí, el Hijo me hace libre. Tengo libertad. Qué hermoso tiempo, familia. Los amamos. Nos encontramos este domingo en nuestras reuniones de las 8:30 y 10:30 de la mañana. Comparte este tiempo tan hermoso que hemos tenido. Es posible que alguien necesite escuchar esa palabra además de nosotros. Los amamos, familia.